Buenos días, hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Pues en este día, en esta hermosa mañana, pues el Señor ha sido bueno conmigo y vamos a reflexionar el Santo Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: resucitan los muertos. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defendía que no hay resurrección de los muertos, y por eso le preguntaban: maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo y que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, murió también sin dejar herederos. Y así el tercero. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murieron también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será la esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden la Escritura y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuándo saber si los muertos resucitan. ¿No han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Miren, este evangelio, pues en esta mañana hoy nos habla: resucitan los muertos, dicen. Pero la pregunta es esta, ¿verdad? Entonces se presentaron algunos saduceos y estaban defendiendo que no hay resurrección entre los muertos. Imagínense ahora en día cómo está la sociedad, ¿verdad? Defiende este mundo y no cree en la resurrección del Señor. Más bien el Señor nos dice algo muy importante. Por eso les pregunto: maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes de su esposa sin tener hijo, su hermano debe casarse con la viuda y darle hijo, que será heredero del difunto. Imagínense, hoy en día la sociedad está un poco confundida. ¿Por qué? Porque aún no comprende lo de la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios. Y lo pongo de esta manera, hermanos, en esta mañana, que a veces nosotros cometemos el pecado y le damos muerte, y volvemos a casarnos nuevamente con el pecado. Así como nos habla, ¿verdad?, de estos 7 hermanos que se casaron con la esposa de su primer hermano mayor. Y así estamos muchas veces. Pero cuando venga el día de la resurrección, Jesús les contestó, dice la palabra de Dios: ustedes están equivocados. Imagínense, ahora en día, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios nos habla y nos dice: ustedes están equivocados. Todos debemos de creer y tener la confianza y con fe que creer que Dios es un Dios que ha resucitado entre los muertos, es un Dios de poder, y no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Y lo vamos a leer, dice: a lo mejor ustedes no entienden la Escritura y tampoco el poder de Dios. Imagínense, no comprendemos la Escritura y tampoco el poder de Dios. ¿Por qué? Todo es un misterio. Todo es un misterio.
Dios dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos la salvación. Pero más tenemos que tener esa razón y demostrar con nuestra fe que es un Dios vivo, un Dios que está siempre presente con cada uno de nosotros. Defender nuestra fe, a modo que no tenemos que dejarnos que nos confundan otros que vienen allá a decirnos de otro evangelio. Más bien tenemos que creer en este evangelio que Cristo nos dice en San Marcos capítulo 12, del 18 al 27. Ahí está la verdadera palabra y que nos habla también. Pues dice la palabra de Dios: pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres, sino serán en el cielo como los ángeles. Imagínense la palabra de Dios. Ya no se vamos a casar, ya no nos vamos a casar, sino que seremos parte de los ángeles de Dios, adorando allí a Dios día y noche, adorándolo en todo momento en su presencia. ¿Por qué? Porque Jesús, a pesar que vino a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros, a cargar con nuestro pecado, a cargar con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, ahora más bien Él hoy nos ofrece la vida eterna. Hermanos, aprovechemos hoy en día que Dios nos ofrece la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Imagínense, San Pablo era un hombre que predicó su palabra, y a pesar de todo lo que él le pasó, Dios le había encomendado una misión, y era una misión muy grande: evangelizar todos aquellos lugares para llevar el evangelio de Cristo. Ahora en día, ¿qué tenemos que hacer? Anunciar el evangelio de Cristo con fe, con esperanza, y decir que es un Dios todopoderoso, un Dios que ha resucitado entre los muertos, un Dios de poder. Dice: y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Imagínense, nos pone lo del Antiguo Testamento en este evangelio, donde Dios le habla a Moisés en la zarza: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese mismo Dios de estos servidores que estuvieron está también con nosotros. Ahora en día, si ellos pronunciaron y evangelizaron y fueron libertadores, así como Moisés fue ese libertador para el pueblo de Israel y anunció que Dios los iba a liberar, ese mismo Dios está con nosotros, el que nos va a liberar, el que nos va a sacar victoriosos. Pero es necesario hoy en día hablar del evangelio, anunciar y creer con fe que Él es el único todopoderoso, el que está aquí con nosotros presente. Aquí lo tenemos, en esa cruz que Él murió, resucitó entre los muertos. Él ya venció el mundo. Ahora nos toca a nosotros vencer al mundo y permanecer en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da nuestro respaldo día tras día. San Pablo corría todos los días a predicar el evangelio. Ahora en día Él también anunciaba el evangelio de Cristo. Ahora vamos nosotros por ese caminar a anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Dice: Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dios no está muerto, Dios está vivo, está presente con nosotros. Y Él le ha dejado al Espíritu Santo, el Consolador, el que está día tras día y que nos acompaña a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: ustedes están muy equivocados. Nos dicen, ¿verdad? Allí los saduceos, Dios nuevamente les habla a los saduceos, porque hay una sociedad que está confundida, no comprende la Escritura, no comprende el poder de Dios.
pero más nosotros tenemos que defender y demostrar con el Evangelio de Cristo y con nuestra fe. Mis hermanos, pues reflexionemos este Evangelio para que sea Dios quien nos ilumine y nos siga revelando, porque Dios nos ha encomendado una misión. Y tú dile: envíame a mí, que aquí estoy para servirte. Amén, mis hermanos. Bendiciones.